En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Con Javier Bedoya de Negri. Él es analista político, abogado, pero también es miembro del Partido Popular Cristiano. No voy a decir que es líder del Partido Popular Cristiano porque todavía eso no se sabe quién va a ser, pero está en la comisión del comité ejecutivo que está en este momento en el proceso de volver a las canchas al Partido Popular Cristiano. Está en una recolección de firmas y demás. Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gustavo. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias Javier por hacerte un alto. Bueno, viernes, cercano allá a la Semana Santa, el domingo tenemos Domingo de Ramos, pero nosotros, a diferencia de otros países, pues lunes, martes y miércoles trabajamos, ¿no? En otros países, por ejemplo, en España, justo hablaba hace un rato Javier de la presencia de los amigos españoles que estuvieron por aquí, el día de hoy ya se están yendo en las próximas horas. Pues ellos ya se van a vacacionar porque ellos no trabajan hasta el lunes después de Pascua. O sea, es el mundo perfecto para los que no les gusta trabajar o para que les gusta descansar, pero bueno, de vez en cuando un poco de ocio es bueno y un poco de trabajo siempre está bien. Pero Javier, primero que te quiero preguntar, antes de la coyuntura, un poco de la coyuntura política, es, a ver, vamos a ir analizando poder por poder, si quieres. ¿Cómo ves tú ahorita en este momento al Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo tiene una gran necesidad de mejorar su gestión, porque las gestiones anteriores han sido paupérrimas, pésimas, de todo, ya sabemos los calificativos. Tenemos una urgencia de un niño costero, las lluvias. ¿Cómo ves tú el análisis del Ejecutivo en general? ¿Y qué líneas crees que van a priorizar o deben priorizar o agilizar porque la población está a la expectativa? Mi impresión es que desde que asumió la presidencia Dina Boluarte, lo que ha hecho de alguna manera es capear coyuntura, de alguna manera vivir la coyuntura y tratar de sortearla de alguna manera. Primero fue el adelanto de elecciones, que finalmente no se dio, por culpa del Congreso, básicamente, porque acordémonos que el mismo Ejecutivo presentó los proyectos de ley para adelantar elecciones. Con eso inclusive quiso de alguna manera parar o frenar o suavizar las marchas que venían ocurriendo sobre todo en el sur del país y también en la capital. Y luego viene el tema de las lluvias y los huaicos que estamos viviendo sobre todo en el norte del país. Entonces es un gobierno que se ha dedicado simplemente a tratar de calmar cosas de coyuntura. Y está bien, o sea, finalmente tiene que atender estos problemas, pero no, en mi opinión, no está atendiendo los temas de fondo que requiere el país, como es la reactivación económica, la generación de empleo, el tema de seguridad ciudadana, es sumamente importante, y creo que hay muchas cosas más que se pueden hacer. Como bien lo he señalado en varias oportunidades, creo que este tema de las lluvias es un gran ejemplo de que la regionalización no ha funcionado como se pensó que debía de funcionar. Y creo que hay que replantear finalmente eso en la Constitución y en las leyes de desarrollo. Dar alguna manera apoyo, no solamente técnico, sino de otro tipo a los gobiernos regionales que no están en capacidad ni los gobernadores, ni los consejeros regionales, ni su equipo técnico de llevar a cabo grandes proyectos de infraestructura que requieren las regiones para, de alguna manera, salir adelante, y sobre todo las del norte, para generar, digamos, evitar este tipo de cosas que están sucediendo, ¿no? Y creo que ahí hay una tarea importantísima, del gobierno central y del Congreso de la República. Entonces yo creo que el gobierno de Dina Boluarte se tiene que centrar ya en temas de fondo,
en las necesidades del país, en lo que requiere el peruano de a pie, y no simplemente apagar incendios. Ahora, tú acabas de decir no solamente apagar incendios, pero vamos, Javier, hay que ser claros, estamos en un incendio. Eso está seguro, el país está incendiado, no por las huelgas, ¿no? Que han bajado un poco, pero sí hay necesidades urgentes que tiene el país, ¿no? Y el norte es un claro reflejo de lo que está pasando. Ahora, en un gobierno que todo hace indicar que el gobierno es un gobierno ya no de transición, porque, a ver, este año no hay elecciones, pero ni a balas, salvo que la señora Dina renuncie, es lo único que podría pasar, ¿no? Y algunos parece que están buscando ello con los reportajes y toda esta situación. Algunos dicen que es la nueva, el nuevo intento para que Dina caiga, ¿no? Y acá no somos dinistas, ni mucho menos, porque claro, a ver, hay que recordar que Dina Boluarte viene de la plancha presidencial del señor Castillo, ¿no? Allá aquellos que creen que porque Dina ha puesto a este señor, a Otárola y compañía, y creen que pues ya es un gobierno de derechas o favorece a mis amigos, bueno, entonces ya, pues, ¿no? Acá no hay comunismo, acá no hay nada, acá todos estamos perfectos, no hay corrupción, ¿no? Pero no hay que olvidar de eso, no va a haber elecciones. Entonces, creo que el gobierno debería enfocarse ya a un corto y a un mediano plazo, porque todo hace indicar que este y el próximo año va a ser gobierno. En este país nunca se sabe, sacamos presidentes, somos históricamente campeones en eso, ¿no? Pero entonces, ¿qué priorizarías tú en este momento? ¿Qué sectores crees que deberían ser claves que deberían trabajarse ya? Los sectores productivos, ¿no? Evidentemente la minería, energía y minas, el tema del agro, que está abandonado prácticamente, con promesas o falsas promesas del señor Castillo, con el tema de la urea y los fertilizantes que prometió en su famosa segunda reforma agraria, que todo fue una gran mentira. Creo que el tema de producción, el tema de la ayuda a las MIPES es sumamente importante, ¿no? Y el tema de pesquería, evidentemente, ¿no? Entonces, creo que esos son sectores en los que se debe enfocar el gobierno para de alguna manera destrabar algunos proyectos y darle mayor agilidad finalmente a la economía para que justamente genere ese bienestar que todo el mundo está esperando y que genere puestos de empleos, y que la economía por lo menos crezca a un porcentaje más o menos del orden del 3%, que creo que es una meta razonable para un gobierno que tiene, digamos, las herramientas, me refiero a todos estos insumos, materias, commodities que tenemos nosotros para finalmente crecer a ese porcentaje, ¿no? Y no al 2%, que es básicamente no crecer, ¿no? Porque como bien sabes tú, más abajo del 3% es no crecer. Entonces, yo creo que a eso se tiene que dedicar, o sea, ya tiene que pensar en eso, y si no tiene el equipo técnico dentro del gabinete para que lleve a cabo esto, debería reformularlo, ¿no? Porque me da la impresión que en parte este gabinete se conformó justamente para ser un poco contención, ¿no? De las crisis que hemos vivido, ya sean las huelgas, los desmanes y los actos de violencia y vandalismo que hemos vivido a finales del año pasado y a inicios de y también, como te digo, el tema de las lluvias. O sea, necesitamos gente que se aboque más a los temas de fondo, sin dejar de mirar los temas de coyuntura, ¿no? Pero, por ejemplo, como te vuelvo a repetir, ahí hay un tema de fondo y de coyuntura que es sumamente importante, ¿no? El tema del norte, la infraestructura del país en el norte es muy precaria y no podemos aguantar cada cierto tiempo un fenómeno del niño que cada vez son más frecuentes porque no existe la infraestructura adecuada para finalmente poder capear estos problemas. Y siempre ocurre lo mismo, se inundan finalmente las mismas carreteras, las mismas pistas, los puentes se caen, obviamente el río se llena, recobra su mismo cauce, hay que reubicar a la gente que vive justamente aledaña a los cauces de los ríos, así como uno expropia para llevar a cabo obras de necesidades para el bien de la sociedad,
Yo creo que a esta gente se le debe de alguna manera indemnizar con un justiprecio y darles un dinero para que finalmente puedan movilizarse o instalarse en otra parte y salir de las partes aledañas a los ríos, que son prácticamente el cauce del río. Entonces, cuando hay crecida, evidentemente se lleva todo lo que está en el mismo cauce, ¿no? Inclusive las casas que se van. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que verlas, hay que trabajarlas con los gobernadores regionales y con los gobiernos regionales para que finalmente se lleguen a ejecutar y no estar sufriendo lo que veníamos sufriendo siempre con las heladas, ¿no? Las heladas ocurrían todos los años y nadie hacía nada al respecto cuando ya sabíamos que se venía. Igualito, estos fenómenos van a venir cada 2, 3, 4 años. En consecuencia, esto es algo que se tiene que solucionar ya. Entonces, ahí hay un bonito, sin ser bonito el problema, pero hay un bonito ejemplo en el cual uno puede solucionar un tema de fondo y a la vez sortear una crisis de coyuntura, ¿no? Yo creo que es algo, por ejemplo, a lo cual se tiene que dedicar el gobierno de Dina Boluarte y no quede en saco roto como quedó finalmente esta entidad, la reconstrucción con cambios, que fue un gran fracaso, ¿no? Un gran fracaso como lo fue en su momento Forsur, también en el sur del Perú, ¿no? En Pisco. Tú sigues yendo a Pisco hoy en día y aún ves las casas prefabricadas, y no se ha hecho absolutamente nada. Esa es la verdad de la milanesa, ¿no? Entonces, eso tiene que cambiar y yo creo que en parte o en su mayoría el problema es como consecuencia de la carencia del nivel de los gobernadores regionales y el equipo técnico que tienen las regiones. Entonces, eso hay que ver qué hacer porque al final o terminan robando la plata, terminan presos, o terminan ejecutando, construyendo obras que no son necesarias finalmente para la región. Y tú sabes finalmente que obras como estas de las que te estoy hablando, que son necesarias en el norte, va a generar muchos puestos de trabajo. Entonces va a generar finalmente que la economía en esa región se empiece a mover, ¿no? Y eso va a crear bienestar para los pobladores de esa región y además obviamente va a traer grandes obras de infraestructura que son necesarias. Ahora, perfecto, Javier. Tenemos la parte del Ejecutivo. Vamos al que tiene el 8% de aprobación, o ya no sé si tendrá 8, habrá subido o bajado. El Congreso, 6% de aprobación. El Congreso de la República. ¿Cómo ves al Congreso de la República? Ayer al señor Wong se pasó por todos los escaños llorando y lo suspendieron. Y otros no lo han suspendido. ¿Cómo ves al Congreso, no? Es difícil porque es un Congreso que, quieras o no, actuó bien con el señor Castillo en el sentido de que fueron fuertes y las Fuerzas Armadas se mantuvieron firmes y la democracia en este país se mantuvo a pesar del golpe de Estado. Y no está de más de decir que tenemos gente conocida en este Congreso. Amigos, cercanos. Actuó bien en parte porque era Castillo, eran ellos. Esa es la verdad del asunto. Exactamente, pero entonces la pregunta es, ¿cómo ves el Congreso en este momento, el actuar, este tema de las suspensiones, el trabajo que está haciendo el Congreso? ¿Qué leyes hay que rescatar que han ayudado para que haya reformas que incentiven el tema económico o solamente es un actuar por actuar? ¿Cómo lo ves? Yo veo al Congreso como esfuerzos solitarios, individuales o de pequeños grupos de sacar algunos proyectos de ley que pueden ser interesantes y también algunos de coyuntura, ¿no? Nuevamente estamos legislando en función de coyuntura y eso no es necesariamente bueno. Y veo muchos de esos proyectos que van caminando en el Congreso. No veo proyectos de ley que sean realmente de fondo. Lo que sucede, Gustavo, es que normalmente quien marca la pauta es el Ejecutivo, que presenta proyectos de ley que son necesarios para finalmente llegar a cabo grandes reformas de fondo. Y este Ejecutivo, en realidad, así como el anterior, Castillo, no han presentado absolutamente nada. Entonces ahora dejamos a la imaginación de 130 congresistas cualquier proyecto de ley que se les ocurra y presentan también cada mamarracho o en función de la coyuntura presentan el proyecto que ellos creen que son ideales. Hay bancadas que presentan
tres proyectos de ley sobre una misma materia, ¿no? En la bicameralidad hay tres proyectos de ley de una sola bancada, por ejemplo, una bancada en la cual nosotros conocemos gente. Y así veo esfuerzos individuales, pero no grupales, partidarios, de bancada, de sacar proyectos que realmente sean necesarios, o proyectos de ley que son populistas, ¿no? Que pueden sonar muy bien para la tribuna, pero en el fondo le están causando mucho daño al fisco, al Estado. Sin mencionar que evidentemente hay gente que es muy deplorable en ese Congreso, que hoy ya hemos estado viendo, que ya estamos viendo finalmente quiénes son estos famosos niños, básicamente la gente de Acción Popular y una gente de Perú Libre, gente que totalmente cuestionada, que aparentemente ha sido comprada para inclinar su voluntad, para votar de manera determinada, y no tenemos partidos políticos, no tenemos partidos Ajá. políticos. Como te digo, tenemos bancadas que cada uno se manda por su lado, presenta el proyecto de ley que le da la gana, no necesariamente coordinan entre ellos, y te estoy hablando de todas las bancadas en general, ¿ah? Ujú, ujú. Y es un desastre, y la verdad que es un desastre, Ahora, porque son sí. bancadas y partidos que tienen dueño, nombre propio y que finalmente no hay ningún tipo de arraigo, no hay ningún tipo de sentimiento ni mística partidaria de ese congresista hacia su partido, sino lo único que le interesa son sus propios intereses. Él cree que ahí no lo ha llevado el partido, si no lo han llevado sus votos preferenciales, en consecuencia no tiene ningún tipo de lealtad y ni ningún tipo de arraigo frente al partido político que lo ha llevado. Entonces, esto es, digamos, no puedo decir la palabra en público, pero es un desorden, ¿no? Me refería que no puedo decir la frase que estoy pensando en público, pero es un Lo entiendo, lo desorden. entiendo. Entendemos. Es un desorden y evidentemente te demuestra que no hay partidos políticos, que la clase política es totalmente eh, inexperta, joven, sin ningún tipo de formación partidaria y política. Hoy día leía un tuit de una artista, creo que la chica Baigorria, que decía que se necesitaba gente joven, en joven, y no sé cuál era el otro adjetivo, y me provocó decirle, pero también preparada, ¿no? Yo no sé si esta chica Baigorria está preparada o no, no sé cuál es su antecedente académico, profesional, lo único que la conozco es estos guerra y de que es una modelo, pero finalmente de repente me equivoco y tiene más allá de eso, pues algún tipo de experiencia como para aportar para el bien del Congreso y del país, pero no porque eres joven o conocido significa que tienes cualidades o actitudes para ser político y congresista, ¿no? Es que es así. Mira, tú acabas de decir, claro, creo que el tuit de la señora artista, no sé si sea artista porque lo sale en la televisión, pero es un programa particular bueno, ¿cómo se llama? Que Guerreros y esta vaina. No, no Pablo Guerrero, por si acaso, ¿no? Pero ya, más allá de eso, sale un tuit que no descarta entrar en la política porque necesita gente joven, honesta, creo que dijo, un término Sí, joven y honesta, creo, ¿no? joven y honesta, Le pero no faltó basta decir sola preparada. preparada, ¿no? O sea, porque ese es el punto. Tú acabas de decir gente de partidos políticos con formación, con arraigo partidario, ¿no? Y hay que decirlo, ¿no? Encontramos en el Congreso, sí, hay jóvenes con arraigo partidario, ¿no? Por ejemplo, la congresista Barbarán, que yo tengo el gusto de conocerla particularmente y desde años entiendo que ella pertenece a las bases del fujimorismo de Fuerza Popular desde hace 10 años. Entonces tú encuentras un arraigo de alguna manera a su partido, pero viene de sus bases. No, no lo mismo, con todo respeto y a pesar que lo conocemos, puedo decir de Alejandro Cabero, que es un buen congresista seguramente, pero claro, el arraigo a un partido como Avanza País que se inscribió para postular al Congreso y así otros, ¿no? O sea, no vemos un arraigo y unas bases porque justamente es lo que falta. Ahora, tú hablas de preparación de partidos y suelta la siguiente pregunta para ya no molestarte y digas tu fin de semana, es ¿qué va a pasar con el PPC? Porque sé que estás en este proyecto, sé que he visto a Lourdes Flores con la camisa, otra vez, la camiseta verde en varias regiones del país, escribiendo una cara visible
¿no? Nuevamente Lourdes Flores, sé que está Ernesto Álvarez, hay más personas vinculadas al PPC, tú mismo, Carlos Neuhaus, en fin, hay mucha gente. Entonces, mi pregunta es, ¿hacia dónde va el PPC en toda esa historia? El PPC está en proceso de inscripción. Es un proceso que nosotros iniciamos en septiembre del año pasado. Se ha formado una comisión especial para la inscripción. Es una comisión política ampliada. Somos algunas personas. Y sí, efectivamente, estamos bastante avanzados con la conformación de los comités. Te diría que ya estamos prácticamente completos. Estamos ya terminando con el tema de las firmas. Y yo creo que vamos a presentar finalmente toda la documentación antes de septiembre, que es nuestra fecha límite. Esa es la tarea en la que finalmente ahora estoy abocado, un poco en el tema de la recolección de firmas, formación de comités y también organizando el partido por dentro, ¿no? Y una de las cosas que tú mencionabas y que de alguna manera hemos conversado en privado es el tema de la formación, tanto política como doctrinaria, y eso es algo también de lo cual no me estoy abocando, ¿no? Porque no solamente hay que inscribir al partido para participar en un proceso de selección, sino hay que inscribir un partido para captar cuadros, y esos cuadros hay que capacitarlos, hay que formarlos doctrinariamente en el PPC con la doctrina social cristiana y también políticamente y partidariamente, ¿no? Lo que es disciplina, lo que son las formas de vivir en comunidad en un partido político. En consecuencia, es un tema también de docencia que hay que hacer internamente en paralelo al tema de la inscripción. Entonces, a eso estamos, o por lo menos estamos un grupo de gente abocado. Eso es finalmente a lo que queremos llegar. Y bueno, y el PPC tendrá suscripción probablemente antes de septiembre de este año. Y la idea es fortalecerlo para poder participar en los próximos comicios, que no sé cuándo serán. Todo indica que son el 26, ¿no? El 26 tendremos elecciones generales y también elecciones municipales y regionales. Pero, no sé, en este país hay que tener una ola de cristal a veces para saber qué va a pasar. Pero la idea es que el partido va a estar inscrito, espero, este año, y de ahí viene el tema de formación, de reforzarlo, que creo que es lo que no hace ningún partido político. O sea, por lo menos de lo que yo he estado viendo, de lo que se está inscribiendo o de lo que ya está inscrito, simplemente se conforman con eso y de ahí no pasa nada. O sea, parece que inscribieran el partido para participar en el próximo proceso electoral y con eso de alguna manera cumplir y se acabó. Y yo creo, y con esto termino, que no hay ningún partido hoy en día, y con eso incluyo al PPC, y por eso te digo que hay que fortalecerlo, hay que formar gente, hay que captarla, primero hay que formarla, pero no hay ningún partido, ni inscrito, ni por inscribirse, que tenga la fuerza dentro de un espacio político para poder tener éxito en el proceso electoral. Lo que yo veo es nuevamente una gran cantidad de partidos políticos que van a atomizar nuevamente el voto en sus respectivos espacios políticos y vamos a tener a un ganador en primera vuelta con 15%, tipo Castillo, y un segundo con 11%, como fue Keiko. Entonces, lo que nosotros en el PPC estamos proponiendo es justamente juntarnos, por lo pronto para el próximo proceso electoral, el 26 o si es antes, los partidos y personas y movimientos afines, los que pensamos afines, y en esto me identifico, digamos, al PPC como Partido Social Cristiano, lo identifico dentro de un espacio de la centro derecha peruana, juntarnos todos los que somos la centro derecha peruana, y buscar puntos en común, no puntos que nos dividan, sino más bien puntos que nos unen, ¿no? Y dejar los puntos que nos dividan para después y formar una plataforma con una sola candidatura a la presidencia de la República y con una sola lista al Congreso. Eso creo que sería lo más responsable de cara al 26, en el mejor de los casos, y mucho más aún si es que se adelantan las elecciones, para darle viabilidad y estabilidad al país por lo menos 5 años y podamos salir de este atolladero en el que nos encontramos. Y ya después de los 5 años, y si son 10 mejor aún, cada partido tendrá que ver finalmente cómo participa y espero que para ese entonces los partidos ya se encuentren debidamente fortalecidos y con la suficiente fuerza para poder participar, ¿no?
solos en un proceso electoral. Perfecto, Javier. La última, para que te vayas ya viernes en la noche. No, tranquilo, que yo soy Acá, zanahoria. acaba de darse en Lima el miércoles y el jueves un foro, el Foro Madrid Regional en Lima, ¿no? Este foro que promueve la Fundación Disenso de Vox de España ha venido al Perú y hemos encontrado que este foro ha albergado diferentes espectros de la centroderecha, derecha, ya no sé qué pensar, porque he visto a gente de Alianza para el Progreso, gente de Acción Popular en este foro, eh, que ha intentado dar un mensaje de temas de luchas de libertad, de democracia, porque eso es lo que promueve en el fondo este foro Madrid y su carta a Madrid, que incluso yo lo he firmado en su momento, tú también, y que los mínimos que te dicen puede ser defender la libertad y la democracia. El quien no esté de acuerdo con eso, bueno, puede ser un poquito más de izquierda, un poquito más de derecha, un poquito más liberal, un poquito más conservador, pero vamos, libertad y democracia creo que todos. ¿Qué te pareció este foro? O sea, ¿cómo lo has visto tú desde afuera? Entiendo que no has asistido. ¿Cuál es tu parecer sobre esta impresión que se ha dado? Y lo atípico que hemos visto es que hemos visto partidos que supuestamente son de centro, han ido a este evento, incluso han hablado en este evento. Sí, la verdad que, mira, la verdad que a mí no me invitaron, a pesar de que yo firmé la carta junto contigo, y del PPC creo que tampoco han invitado absolutamente a nadie. Yo creo que el PPC, si bien somos más afines al PP español que Vox, que es el partido que finalmente promueve el Foro de Madrid, creo que somos los más cercanos finalmente también a ellos, ¿no? Pero no ha habido invitación, no te puedo decir exactamente qué tal me pareció porque no he asistido. Y todo bien, o sea, no hay problema, no me quita el sueño tampoco. Pero lo cierto es que, y eso sí debo admitir, Vox a través del Foro de Madrid creo que ha sido el único partido, y se lo dije cuando vinieron acá a Lima el año pasado, el año pasado ya no recuerdo, es el único partido que realmente se ha preocupado por la democracia y la libertad en este país. Son los únicos de España que normalmente tenía una presencia continua, sobre todo con el PP, y y yo por lo menos yo veía mucho venir al PP a través del presidente Aznar, al cual yo admiro mucho, siempre a manifestarse y teníamos la presencia del rey en ese entonces, Juan Carlos, pero hoy en día veo que España un poco como que se ha olvidado finalmente de Latinoamérica, probablemente por el gobierno socialista que tiene, pero eso no quita que finalmente los partidos como el Partido Popular y el mismo rey estén haciendo lo suyo y teniendo presencia como Vox finalmente sí lo ha tenido en el Perú, ¿no? Y en eso sí tengo que felicitar y reconocer lo que ha hecho Vox, ¿no? Y criticar mucho en ese sentido al Partido Popular, porque finalmente ellos también, como gran partido que han sido y son, tienen que preocuparse finalmente por sus aliados estratégicos, como es Perú, ¿no? Eh, y eso es un poco lo que viene sucediendo acá, o sea, tenemos una gran pelea que dar también en el exterior con presidentes que son de izquierda y que de alguna manera están tratando de tirarse este gobierno y avalando a Castillo. Y no tenemos tampoco ayuda internacional más que del Vox y el Foro de Madrid y determinadas agrupaciones. Bueno, la OTCA se ha pronunciado, a la cual pertenece el PPC, eso sí tengo que reconocerlo, eh, eh, pero no hay la misma fuerza que yo veo finalmente con respecto al otro lado, ideológicamente. Entonces, yo sí, desde acá ya hago un llamado a todas las fuerzas políticas afines internacionales para dar la batalla juntas en todas las plazas que sean necesarias. No te tengo que decir que solamente tengan que venir a Perú. Hay muchos países que se encuentran inclusive peor que nosotros. Y creo que se necesita la presencia internacional de gente amiga ideológicamente para dar justamente la batalla de las ideas frente a estos gobernantes de izquierda que finalmente están destruyendo sus respectivos países. Ajá, totalmente. Bueno, ese es el mensaje, tú lo has dicho, nosotros invocamos desde aquí, desde este humilde espacio, a que el Partido Popular de España, sabemos que están ahorita abocados a sus elecciones autonómicas
y de ayuntamiento, y próximamente, todo se indica las elecciones generales en diciembre, pero esperemos que el próximo año la presencia de ellos sea fuerte, ¿no? Está la OCA que tú acabas de decir, está la UPLA, ¿no? Que son instituciones que han trabajado en el centro derecha, esperemos que también puedan hacerse presente y unirse también a este foro, porque al final, si bien hay discrepancia en algunos temas, pero hay muchos puntos en común que unidos van a ser más fuerte la resistencia y el trabajo coordinado que separados y que trabajando, bueno, no, yo soy un poquito más de acá, un poquito más de allá, y nos fijamos en lo poquito que nos diferencia y no nos vamos al marco para combatir justamente lo que tanto se habla de este comunismo, este socialismo del siglo Exactamente, XXI. exactamente. O sea, esa es la ventaja que nos lleva a la izquierda. O sea, ellos sí han sabido agruparse en determinados foros, independientemente de su radicalismo Ujú. y su forma de pensar de izquierda. Se han agrupado todos y nosotros tenemos, digamos, distintas agrupaciones y foros por separado que no llegan a concatenar, a juntarse, de tal forma que se logre hacer un solo frente a este gran foro de Sao Paulo y al de Puebla, ¿no? Que es algo que hay que pararlo como de lugar, pero no veo, digamos, que haya una fuerza, digamos, en todo lo que es el centro hacia la derecha, que represente en una sola entidad, en un solo foro a todos estos grupos, ¿no? Y eso hay que tratar de lograr hacerlo, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, Javier, no te quito más tiempo. Vamos a ir a una pausa, queridos amigos. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros Muchas gracias. esta media hora que hemos tenido de tertulia, un poco más sobre la situación del Ejecutivo, del Legislativo, del Partido Popular Cristiano y de este último evento que acaba de realizarse en nuestro país. Te mando un abrazo, Javier, y una linda Semana Santa, porque seguramente ya te molestaremos al regreso. Un fuerte abrazo. Cuando quieran. Muchas gracias. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.